Hola de nuevo. Bueno, vamos a acabar con Marx ya, ¿vale? Me queda el último punto, que es el punto 4, que es, digamos, el salto del capitalismo al comunismo y cómo se produciría. Un poco la caracterización de este sistema. Y con esto acabo a Marx, que ya veis que es un poco más cortito que Kant. Y entonces, ahora que lo voy a acabar, ya os toca trabajar a vosotros como siempre. Y nos toca preparar el problema de Dios, el problema de la política, el problema del ser humano, que son los tres que vamos a tratar aquí, ¿vale? En Marx. Perdonad. Bueno, ya hablaremos de cómo preparamos las preguntas y todo eso, pero para ello vamos al último punto. Hemos estado viendo la caracterización del sistema capitalista. Ya prácticamente os he adelantado parte de esta última clase, y es que el sistema capitalista tiene una dinámica en sí mismo que hace que, en opinión de Marx, sea un sistema que va a ser superado. Ya veis lo que es la dialéctica de la historia. Estoy insistiendo mucho en lo de la dialéctica, pero porque es importante, ¿no? Entonces, igual que veíamos en Hegel, que hay siempre como un modo de esperación, un desarrollo, etcétera, bueno, pues para Marx es la misma idea, ¿no? Hay un modo de producción que sucede a otro, que sucede a otro, que sucede a otro, sucede por las contradicciones internas y por la lucha de clases, y daría finalmente como resultado la destrucción del sistema capitalista y el paso ya no a otro sistema distinto, sino al sistema comunista. Bueno, vamos a verlo entonces. Bueno, os he preparado ya aquí el esquema como siempre, y bueno, lo primero que os iba a decir es que, y que también he ido insistiendo en los otros vídeos, es que esta situación, el trabajo, las relaciones de producción, los modos de producción y por tanto todas las relaciones sociales, políticas, etcétera, es consecuencia directa de nuestro modo de organizar las cosas, o sea que eso es algo que hemos creado nosotros. La buena noticia para Marx es que si lo hemos creado nosotros, entonces se puede cambiar, es decir, que esto no es una suerte así como de destino inexorable, sino que nosotros debemos o tenemos la obligación también de mejorarlo, ¿no? Y de cambiarlo, y se puede cambiar. Esta sería la opinión de Marx. Se puede cambiar, y se puede cambiar a mejor. Bueno, puede ser cambiada, estupendo. Entonces, ¿qué estamos buscando? Bueno, pues un sistema nuevo, un sistema económico nuevo. Un sistema tal que el trabajo vuelva a la situación original que le correspondía, es decir, a cubrir las necesidades humanas y no a generar muchísimas cosas y no a someterse meramente a las reglas de la oferta y la demanda y al mercado y nada más. ¿Vale? Entonces el trabajo tiene que simbolizar otra cosa para nosotros. Tendría que ser lo que originariamente era, es decir, una actividad que produce elementos necesarios para sobrevivir. Y buscamos un sistema que que promueva una igualdad efectiva, es decir, real, porque ya hemos visto que para Marx el sistema capitalista que impera da la ilusión de que hay una suerte de igualdad entre los seres humanos, porque parece que hay una igualdad jurídica que hace que todos partamos de una misma base, pero lo cierto, diría Marx, es que no partimos de una igualdad de oportunidades y estamos muy lejos de eso. Entonces, lo que buscamos es un sistema en el que efectivamente los seres humanos sean iguales entre sí, es decir, que no tengan unos más que otros. La equidad es lo que buscamos. Vale, ¿cómo? O sea, ¿cómo cambiamos este sistema? ¿Cómo derrotamos al sistema capitalista? Bueno, he puesto aquí, es fácil porque es un poco irónico, pero es verdad que Marx pensaba que era lógico que se cambiara el sistema y fácil por su misma lógica. Luego, la historia ya nos ha dado la evidencia de que, uno, es muy difícil, dos, las alternativas tampoco han resultado muchas veces todo lo bien que nos habría gustado. Entonces, por eso lo he puesto un poco entre comillas, es fácil, ya hemos visto que no tanto. Bueno,
¿Por qué pensaba Marx, sin embargo? Porque él tenía mucha fe, pero no de la religiosa, mucha fe en que esto iba a suceder. Bueno, pues por cosas que ya os he ido contando, pero que repito para que se entienda. Primero porque los medios de producción están en manos de unos pocos y hay una desigualdad manifiesta. Y esa desigualdad hace que haya una clase oprimida que es enorme. Bueno, he hecho un medio dibujo para que se entienda. Por un capitalista y 100.000 trabajadores. Es un número al azar, pero que simboliza esto, ¿no? Es aquí una fuerza que acompaña a la clase trabajadora. Tienen más fuerza. Lo que pasa es que no son conscientes, pero la tienen. Pero además, es un sistema, el sistema capitalista es un sistema tremendamente contradictorio. No solo porque genera una desigualdad, o sea, dos clases totalmente contrapuestas y por tanto una lucha de contrarios, sino porque en sí mismo esto de que la economía esté regida solo por el libre mercado, piensa Marx que es como una bomba de relojería, ¿no? Es algo que inicia y genera continuas crisis económicas. Bueno, en esto Marx tenía razón. Es decir, ya vemos, hemos pasado una crisis hace nada y por desgracia pues el sistema dará nuevas crisis económicas, que en el sistema capitalista efectivamente esto sucede. Hay épocas en las que hay muchos beneficios, pero otras épocas en las que, como el mercado no está nada regulado, cualquier cambio puede hacer que suponga la quiebra, pues en este caso, por ejemplo, de una gran empresa que tiene que echar un montón de gente, que está además vinculada a otros mercados, porque el mercado ya es internacional, y que hace que, como pasó en la crisis anterior, la quiebra de una empresa en Estados Unidos tenga unas consecuencias mundiales brutales, ¿no? Claro, pues esto es lo que piensa Marx. Hombre, es un sistema, dice él, que no es nada estable. O sea, es más bien todo lo contrario. Es pues eso, lo que les decía antes, como una bomba de relojería, ¿no? Como una ruleta rusa. No sabes muy bien qué va a tocar. Cualquier variable puede hacer que todo se vea comprometido. Y en una crisis económica lo que pasa, dice Marx, es que muchísima gente se va a la calle, no tiene nada que comer, el Estado no tiene los recursos suficientes ni mucho menos para solventar todo eso, y al final lo que genera es una tremenda necesidad y una desigualdad aún mayor, ¿no? Que parece que se recupera un poco en los periodos de beneficio, pero que vuelve a haber un periodo de recesión y así sucesivamente. Bueno, lo que Marx pensaba, es importante esto de las crisis, porque ya os decía que Marx se dedicó mucho tiempo a estudiar esta dinámica y tal. Es importante porque él pensaba que las crisis económicas que produce el sistema capitalista cada vez son mayores, es decir, que van a más. O sea, cada vez tienen repercusiones mayores y son peores para las personas. Entonces él pensaba que de estas crisis iba a salir una crisis definitiva, para decirlo de alguna forma. Es decir, una crisis que iba a transformar por completo el mundo porque iba a asumir la civilización en la barbarie. Vale, ¿y por qué? Pues que, claro, porque lo que él pensaba es, si hay una quiebra económica astronómica, pues lo que pasaría al final es que el sistema se pararía, o sea, había tanta gente desempleada pasando necesidades, etcétera, que probablemente lo que llevase aparejado todo eso sería una continua revuelta entre unos y otros por la supervivencia. Por eso la civilización, decía él, una crisis mundial que nos sumiera en una barbarie. Pero de allí seguramente nacerían otras cosas. Bueno, esto se entiende, la lógica del sistema capitalista y la lógica de las crisis.
Entonces es la finalidad misma del sistema capitalista de acumular muchas cosas lo que hace que al final el propio sistema no funcione. Ahora, ¿qué nos hace falta para aprovechar esta situación? Bueno, pues una cosa que ya de alguna forma os he adelantado. Lo primero es una conciencia, ¿no? Una conciencia del problema. Marx pensaba que los trabajadores no tenían conciencia de su fuerza y probablemente llevaba razón. Creo que esto que dice Marx nos pasa hoy en día. Los ciudadanos no tenemos conciencia del poder que tenemos y los políticos luchan por que esto siga así. Es decir, que cuando nos quitan derechos muchas veces, si nosotros nos movilizásemos y nos opusiésemos, no tendrían la fuerza de ir contra todos nosotros. Pero precisamente por eso también los políticos fomentan el conflicto entre los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que dice Marx es, para pasar de un sistema a otro, del capitalismo al comunismo, lo primero que hay que tener es una conciencia de clase. Por eso, en la época de Marx es la época en la que empiezan los sindicatos y las luchas organizadas. Claro. ¿Por qué? Porque yo me puedo oponer a un empresario cuando me dice, pues mira, te voy a pagar por 10 horas de trabajo 600 euros. Y le digo, oiga, eso es una mierda. No, con eso no pago el alquiler, con eso no pago nada. Pero bueno, o sea, me puedo oponer. Pero me va a decir, muy listo él, me va a decir, bueno, pues nada, pues vete y consigue un trabajo, total. Solo hay 3 millones de parados, pues ahora bonita, vete a la calle. Pero si no me opongo yo, sino que nos oponemos todos los trabajadores, entonces la cosa empieza a cambiar. Los empresarios se creen fuertes porque tienen los medios de producción y tienen el capital. Pero si una empresa un día no puede abrir porque los trabajadores se niegan, bueno, un día se lo puede permitir. 2, ahí, 3, pero cuando la lucha es muy organizada y los trabajadores están muy cohesionados, al final lo que pensaba Marx era que empiezas a dañarles, es decir, que la fuerza empieza a estar del lado de los trabajadores. Claro que también hay que aguantar las huelgas y todo eso y estar sin salario y todo el rollo, ¿no? O sea que esto es muy difícil, es como muy bonito. Vamos, por ejemplo, se puede ver las luchas de la clase trabajadora en Inglaterra durante Margaret Thatcher y la huelga de mineros que duró que estuvieron un año en huelga y no consiguieron nada, pobrecitos. O sea que bueno, esto igual es fácil de decir, pero luego en efecto la gente pasa necesidad y es difícil, ¿no? Que la organización, la huelga y la lucha contra los empresarios surta el efecto que queremos muchas veces. Pero bueno, Marx pensaba que en primer lugar, por supuesto, está la toma de conciencia y una lucha organizada. Por eso, y justamente con ese fin, es que nace el Manifiesto Comunista, que si no lo habéis leído, yo os lo recomendaría enormemente porque es un escrito que claro, se explica muy bien y que, claro, es un llamamiento a la organización en contra para luchar contra la desigualdad y para luchar contra el sistema capitalista. Se entiende fenomenal y además está hecho así a posta porque lo que quería era llegar, ¿no? O sea, que fuese un elemento de transmisión a toda la ciudadanía, es decir, que un obrero pudiese leerlo y lo entendiese, porque un obrero lee el Capital y no lo entiende, ya os lo digo yo, pues si casi no lo entendemos los que estamos todos los días leyéndonos estas cosas, ¿no? Son libros muy difíciles. La ideología alemana, que es el libro que vamos a leer nosotros, pues sí es verdad que es mucho más fácil, pero también tiene su nivel de dificultad. Por eso Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista, es algo que todo el mundo puede entender y que es precisamente una llamada a la movilización. Vale, bueno, un segundo que lo he perdido. Entonces, vale, es la situación,
o sea, la lucha organizada viene de una situación común. Muchas veces no nos organizamos porque pensamos, y esto lo promueven mucho las personas que tienen el control de los recursos, pensamos que nunca nos va a tocar a nosotros. Esto también pasa mucho, es como, bueno, si a mí no me van a echar, bueno, si a mí no me van a tocar el sueldo, bueno, ya se lo han tocado al de al lado, pero a mí no me va a pasar, pero termina pasando. Entonces, lo que es el fomento o sea, de una sentimiento de comunidad, ¿no? De que lo que le pasa al vecino te importa, primero porque le pasa al vecino y segundo porque seguro te va a pasar a ti. O sea, no nos vamos a quedar al margen siempre y le va a pasar al otro. Vale, entonces, la base es que la clase trabajadora tiene que hacerse con, bueno, mejor vamos a poner, tiene que quitar los medios de producción. Que están en manos de los capitalistas. Y esto es muy importante. Los medios de producción ya hemos visto que es la base del problema, yo os lo decía, el quid de la cuestión. No para quedársela, no para que se la queden ellos, o se la queden otros, sino, muy importante esto, para socializarla, es decir, los medios de producción no pueden ser privados, tienen que ser de todos, tienen que ser públicos. Y esto, sí, majos, es la base del comunismo. Esto. Vale, ¿esto por qué? Porque, como ya hemos ido viendo, perdón, el problema que hay en los continuos modos de producción en la historia es que siempre los medios de producción los poseen unos pocos, que son los que ponen las condiciones laborales a los demás y son los que imponen al final una forma de Estado y son los que controlan la ideología, etcétera, etcétera, etcétera. El cambio, para que sea efectivo, ya os he dicho que tiene que ser un cambio en la economía. No vale un cambio por ejemplo, la Revolución Francesa, qué bonito. La igualdad, la fraternidad entre los hombres, diría Marx, eso es pura poesía, eso no cambia nada, porque realmente la Revolución Francesa puede haber cambiado probablemente un sistema político, pero los que gobiernan se lo siguen llevando todo, entonces no ha cambiado nada, o sea, ha cambiado un poco la forma de organización y un poquito más. Los medios de producción tienen que ser públicos, es decir, tienen que ser de todos. Esta es la cuestión. En el momento en que los medios de producción, las fábricas, las materias primas, todo se pone en servicio de todos, no hay manera de que unos exploten a otros. No sé si... Y esto es lo que tiene que quedar... Perdonad, voy a beber un poquito de agua. Que es lo que tiene que quedar súper claro. Que ese es el momento en el que realmente se restablece la igualdad entre los seres humanos. Porque en ese momento ya no hay una clase que pueda explotar a la otra, porque es que yo pongo los medios de producción y yo soy el que invierto y yo soy el que corre riesgos y tú eres mi asalariado, sino que todo eso es de todos y por tanto lo vamos a gestionar de la mejor manera posible. Claro, esto, ¿cómo lo hacemos? Siempre me preguntan, ¿y esto cómo, no? Bueno, tú vas no sé, al director o directora, no sé quién es, de Nike o de una de estas grandes marcas y le dices, mira, la historia es un desarrollo dialéctico entre clases, el sistema capitalista, gente como tú, explota a seres humanos en otros países
para sacar materias primas y mano de obra a un coste muy barato, ser competitivos y producir muchas cosas y tener grandes beneficios económicos que no repartís entre la población y que además favorece a la esclavitud de la gente. Creo que, por tanto, como comprenderás que esto no es nada justo, creo que deberías, pues sería interesante, dar los medios de producción, es decir, poner todos estos talleres y todas las materias primas y todo en manos de los trabajadores y dejar de beneficiarte. Vale, ¿qué creéis que va a decirnos este señor? Sí, ahora mismo, hombre, claro, pongo mi capital y mi ingenio y todas mis cosas al servicio de la humanidad, del bien y de la igualdad económica. No, no va a pasar así. Claro, el problema, que es un problema que ya ve Marx, es que la revolución no puede ser de forma pacífica, o sea, no se puede realizar de esa manera. Y este es uno de los graves problemas que tiene el sistema comunista. Que para instaurar un sistema así, no se va a instaurar por la vía del pacifismo, de, oye, mira, ven que te voy a explicar cómo es la injusticia en la historia y cómo puedes poner tu granito de arena para solventar esta situación. Esto no se va a dar. Entonces, cariños míos, esto tendría que darse mediante una revolución de la clase trabajadora, que unida sí que puede ir debilitando al sistema y que puede aprovechar perfectamente un momento de crisis para volcar esa situación. Pero esa revolución no es pacífica. Y no puede serlo. Va a ser una lucha entre unos y otros, en la que Marx pensaba ganaría la clase trabajadora, porque son muchísimos más. O sea que por mucho que los otros se opongan y que, claro, tienen muchos medios, de instrumentos de control, del aparato del Estado y todo, que es muy difícil. Tienen todo eso, pero aún así los demás son tantos que es imposible que no salga a su favor. Bueno, lo que es muy importante es que los medios de producción tienen que ser públicos para que se cambie. En este momento, y lo que pensaba Marx es que la revolución ganaría. Vale, la acumulación, piensa, ya no sería posible. No solo no sería posible, sino que tendríamos que evitarla, ¿no? Es por eso que en los sistemas comunistas la idea es que todo el mundo tenga sus necesidades cubiertas, pero no se pueda acumular, ¿vale? Pues lo voy a poner aquí. Es por eso que os decía que el trabajo tiene que volver a significar lo que significaba en un principio, ¿no? O sea, cubrir necesidades. Trabajamos para eso, pero no trabajamos para acumular riqueza. Eso no sería el propósito del trabajo. Eso, porque entre otras cosas ya no sería posible. El trabajo habría cambiado, habría mutado su valor y por tanto, eso sí, diría Marx, cambiaría toda la mentalidad de los seres humanos. Claro, el problema que esto tiene, aparte del que ya hemos visto es que esto no se puede conseguir por medios pacíficos, es que, bueno, hay dos problemas. Uno, que las libertades estarían tremendamente restringidas y muy controladas, ¿vale? Para que esto pueda darse.
¿vale? Porque si no, siempre hay quien intentaría volver al sistema anterior. Pero como eso no lo podemos permitir porque no pueden acumular muchísimas cosas, porque en cuanto acumulemos volveríamos a la lucha de clases, pues para que no haya clases, ¿no? Para que no haya clases tampoco se le puede dar al ser humano toda la libertad posible. Además, se establecería lo que llama Marx la dictadura del proletariado. Bueno, esto significa que la clase trabajadora, ¿vale?, eliminaría el aparato del Estado. Vale, al fin y al cabo el Estado no es más que un siervo de la economía y no un siervo de los intereses de todos. Las instituciones están corruptas. Por tanto, lo que hacemos es a la que volcamos el sistema económico, lógicamente el sistema político también cambiaría. Entonces se establecería la dictadura del proletariado. Ahora, Marx pensaba que estas dos cosas, ¿no?, la reducción de la libertad y, por tanto, la dictadura del proletariado, era algo que iba a darse solo un tiempo mínimo. Claro, porque Marx no estaba buscando una dictadura, no se trataba de eso, sino, o sea, al revés. Él pensaba que un sistema equitativo es un sistema en el que mayor libertad podemos tener. Ahora, lo que pasa es que para conseguirlo, primero tienes que restringir las libertades y también controlar mucho a la gente, porque socializar los medios de producción no se da de una mañana a la otra, así como, vale, pues vamos a cambiarlo todo y qué bien, qué chachi, estupendo. No, la gente no funciona así, no están acostumbrados a funcionar así. Claro, lo que Marx pensaba, probablemente con cierta ingenuidad, ¿no?, es que cuando el comunismo llevase un tiempo implantado, los seres humanos nos daríamos cuenta de que es un sistema muchísimo mejor que el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque es un sistema en el que se supone no hay gente que pasa necesidad, todas las necesidades están cubiertas, el trabajo ha vuelto a eso y los seres humanos, por tanto, viven en igualdad. No hay clases, no hay oposición y no hay conflicto. Es prácticamente una utopía, pero bueno, no hay conflicto, no hay acumulación, no hay propiedad como tal. Los medios de producción son públicos, no hay nada por lo que, digamos, como no existe la fricción en ese sentido, ¿no?, entre los seres humanos. Pero, y efectivamente, al darnos cuenta de esto, que es lo que estaba contando, con el tiempo los seres humanos entenderían que este sistema es el que tiene que tener. Y entonces ya no intentarían ir contra él, ni intentarían vivir de otra manera, porque ¿para qué? Si vivimos bien así. Claro. Por eso pensaba Marx, por ejemplo, que la educación pues debía volcarse precisamente en los valores, ¿no?, que promuevan ese sistema. Para que el sistema pueda ya tener una solidez y no sea necesario, por tanto, restringir las libertades de nadie o controlar tanto a la gente, porque no sería necesario, es que ya entenderíamos que esto es así y debe ser así. Ahora, lo que pensaba Marx también es que el sistema capitalista, que el sistema comunista solo podría ser viable si se instauraba a nivel mundial. Uy, esto es muy interesante, porque claro, si lo que dice Marx, claro, al hablar de esta crisis económica mundial que volcaría el sistema, ¿no?, que ayudaría a cambiar el sistema, lo que él piensa es que eso solo se puede dar a un nivel global para que tenga éxito. Si un país decide implantar un sistema comunista, como todos los demás son capitalistas, lo más probable es que le hagan un boicot económico. ¿Qué pasa? Entonces, que en este sentido él lo tenía bastante claro.
Si es a nivel particular, no va a funcionar, porque lo más probable es que todas las relaciones económicas de ese país con los demás ya no existan o estén muy reducidas, y por tanto se deprima muchísimo la economía y la salubridad de ese país. Lo que él pensaba es que esto tenía que darse a un nivel global, o sea, que se adoptara en general, que no fuese algo solo como un movimiento local o de un país en concreto, porque eso no funcionaría. Bueno, y yo creo que con esto... bueno, sí, me queda una cosa. Claro, porque hemos quitado el Estado y diréis, ¿y ahora qué hacemos, no? Bueno, Marx pensaba también, claro, no quería llamar Estado, pero lógicamente siempre necesitamos un aparato, un régimen, lo que tú quieras, un aparato que ponga las normas y vigile, ¿no? Y claro, este es otro de los problemas, ¿no? Que quienes se ponen al frente de eso, lógicamente no deberían tener ningún privilegio, ni tendrían que tener más salarios, ni nada de eso, ¿no? Pero lógicamente pues siempre tiene que haber un instrumento de control. No lo quieren llamar Estado, pero bueno, en cualquier caso, pues ya sabéis que efectivamente siempre tiene que haber, pues eso, unas instituciones. O lo que pasa es que Marx pensaba, también quizá ingenuamente, pero que en un sistema comunista es lo que iba a primar es la democracia. Y diréis, jaja, porque en realidad hemos visto muchas veces que esto no es posible, pero bueno, Marx, o sea, a lo que él aspira es eso. No aspira a que sea una sociedad totalitaria, sino todo lo contrario. Entonces, una sociedad abierta y democrática donde todos los problemas se resuelven discutiéndolo y en método más bien asambleario. Es por eso que Marx pensaba, y con esto ya concluyo, que el comunismo es aquel sistema en el que la política no está separada de nuestras vidas, o dicho de otra forma, nuestra conciencia de la necesidad de que esa igualdad sea efectiva nos compromete a estar siempre unidos en esa lucha, y por tanto a estar continuamente discutiendo y viendo cómo se puede mejorar o implementar. Por eso, para él, los seres humanos en este sistema vivirían muchísimo mejor, ¿vale? Porque en realidad nosotros nos volcaríamos por hacer este sistema efectivo, porque es un sistema que restablece una situación de injusticia global. Bueno, ya hemos visto, pues eso, vemos que es una propuesta, pues que por supuesto tiene muchísimos problemas, o sea, y lo hemos visto históricamente, pero que no deja sobre todo de ser una propuesta tremendamente interesante en cuanto a la crítica brutal y buenísima que desde luego hace Marx al sistema capitalista, ¿no? Y donde saca todas las fallas y, no sé, desgrana muy bien los engranajes del sistema. Solo que el sistema capitalista es muy fuerte, como vemos, y es muy difícil dañarle, o es muy difícil intentar cambiarlo, ya no volcarlos, no cambiarlo. Es tremendamente complicado porque tiene muchos mecanismos de defensa, se defiende fenomenal. Bueno, para ver cómo se defiende os voy a recomendar un documento, bueno, es un libro en realidad, pero además que es de una filósofa y me gusta, se llama Naomi Klein y se llama La doctrina del shock. Esto lo podéis buscar, es un documental como de 1 hora y media y ella explica muy bien, ella que es pues una filósofa que critica también muchísimo la lógica del neoliberalismo, explica fenomenal cómo cualquier movimiento que parezca que puede dañar al sistema capitalista termina al revés, termina fortaleciéndolo, y cómo los políticos utilizan lo que ella llama el shock, cualquier crisis, cualquier sufrimiento, para hacerse más fuerte y reinventarse un poco más. Es súper interesante este documental, verlo, es de Naomi Klein, a ver, ¿dónde lo pongo? Además, yo creo que la tengo aquí a Naomi Klein, ¿o no? Pues no la imprimí, muy mal.
Bueno, una señora muy interesante, canadiense, una filósofa canadiense, filósofa periodista, tiene otro libro también muy interesante que se llama No Logos. Hace poco escribió uno que también me gustó bastante que se llama No es suficiente, en el que explica un poco cómo es posible que Donald Trump, por ejemplo, haya llegado al poder, o sea, porque oponerse simplemente no funciona y, o sea, todos los escritos que ella tiene son muy buenos. Y eso, si veis el documental de la doctrina del shock, probablemente os va a resultar muy estimulante y te das cuenta pues un poco de que hay ciertas lógicas que siempre son aprovechadas por el sistema para resultar favorecido el mismo. Bueno, y ya os dejo que vaya chapa, 35 minutazos, pero bueno, ya lo imaginaba, de hecho pensé tendré que hacer 2 vídeos, así que más o menos ando contenta. Bueno, cariños, y con este y tal, nos vemos de Semana Santa. Espero que estéis bien. Y espero también que, bueno, que los vídeos estén sirviendo, que yo creo que sí, para poder preparar la asignatura un poquito mejor. Y pues a la vuelta de Semana Santa volveremos, pero ya no tipo revolucionario, sino con la filosofía de Nietzsche, que me gusta mucho explicarlo y espero que os guste un montón. Pasando, bueno, iba a decir pasando bien, a ver, pasando bien dentro de vuestras posibilidades y disfrutad de todo aquello que tenéis alrededor. Descansad un poquito estos días. Un besazo muy grande y cuidaos un montón.